El estudio de exégesis por Armando Alanís, lección 10. Muy bien, vamos a entrar a la lección número 10. Vamos a estar viendo más específicamente un análisis de un texto bíblico, Nehemías capítulo 6. Todos ustedes que están tomando esta clase por crédito, se les entregó un paquete, vamos a decir, o un grupo de examen prácticas que tienen a su mano. Suplico que ya tengan este examen práctico, Nehemías capítulo 6, delante de ustedes, porque vamos a estar a la vez que se está dando la clase, ustedes tienen que estar contestando las preguntas que están allí. En la última clase estuvimos viendo lo que llamamos la historia literal y la historia personal. Cuando se habla de la historia literal y la historia personal, estuvimos viendo primeramente la historia literal. ¿Qué quiere decir la historia literal? ¿Se recuerdan ustedes que estuvimos hablando de eso? La historia literal. Cuando vemos una narrativa, cuando vemos un texto bíblico, lo importante que debemos de tener en mente es que lo que se escribe allí, primeramente es literal, como dijimos, pero estar consciente que a veces el lenguaje es figurado. Entonces, la mayoría de la Biblia es literal. Entonces se está hablando cosas, ¿verdad?, comúnmente que se entienden en ese sentido. En aquellos casos, ¿verdad?, como el Nuevo Testamento sí tiene mucho sobre el lenguaje figurado. Ya hemos estudiado en otra clase cómo se trata eso. Pero en la historia literal, estamos hablando allí que la narrativa histórica, hay palabras que tienen sentido particular y significado personal. Hice hincapié en cuanto a la palabra como Adán, hice hincapié, por ejemplo, a la palabra Abraham, Canaán, la palabra doctrina, segunda venida. Todas estas palabras nos dan a nosotros a entender que hay significado particular, hay sentido en el sentido literal de la palabra. Lo escrito en su contexto, las palabras tocante a las personas, cosas o animales, es lo que uno trata de interpretar. Pero además que cuando estudiamos el exégesis analítica de la historia, aparte de ver que es literal, es personal. Y eso es donde nos vamos a quedar más de aquí en adelante en la clase. Cuando hablamos de la historia personal contiene contextos literales, como ya hemos dicho, y puede incluir expresiones e imágenes figuradas. Así que generalmente la Biblia habla como presentado en un documento histórico y puede hablar específicamente la narrativa de cosas personales dentro del documento, que son expresiones literales o figuradas. La persona que viene a narrar, sea verbalmente, pero más específicamente en la Biblia, que viene a narrar por lo que está escrito, son expresiones que dije, personales. Son pensamientos, sentimientos que él mismo lo trae dentro, vamos a decir, de su corazón, lo trae dentro de su mente. Entonces lo que uno trata de hacer cuando interpreta la historia personal es saber qué es lo que está pensando esa persona, qué es lo que está diciendo, qué es lo que trae en su mente. Y así nosotros como intérpretes dejamos un buen comentario.
dejamos una buena enseñanza en cuanto a lo que está escrito allí. Entonces, cuando hablamos nosotros de narrativas, yo creo que lo más básico ya lo entendemos. La Biblia es un libro que contiene como ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros? 66. 66. Noten ustedes ahí la gráfica. La Biblia contiene 66 libros. Escrita por diferentes autores. Noten ustedes ahí el cuadrito ahí en negro. Eso es una representación, ¿verdad? Porque cada cuadrito estoy yo tratando de ilustrar que son 66 libros. Si quieren contarlo está bien, pero son 66. El cuadrito ahí en negro es representación que en el orden cronológico que está puesto la Biblia es el número, el representado ahí de Nehemías, ¿verdad? Ahora, noten ustedes a la derecha, el libro de Nehemías contiene ¿cuántos capítulos? 13. Y cada capítulo, entonces el libro de Nehemías está dividido en 13 capítulos, pero además hay porciones, hay narrativas, historia personal que expresan los pensamientos del autor. Y es donde se divide ¿en qué? En versículos. Entonces, para ayudarnos a nosotros quienes leemos la palabra de Dios, estos capítulos, estos versículos, es una herramienta para ayudarnos a mejor entender cómo está dividido, ¿verdad? El libro de Nehemías. Pero me gustaría que nosotros pongamos más atención a los versículos en cuanto a la fenomenología. Que no es tanto que está dividido en versículos para yo poder citar, ¿verdad? Qué bueno es, hermanos, de poder citar en Nehemías capítulo 6 y luego leemos el texto, sea de memoria o sea que lo estamos leyendo. Creo que esa herramienta de la división por capítulos y por versículos ayuda a eso. Pero para este estudio y para la hermenéutica fenomenológica, queremos ver los versículos en cuanto a ¿qué? A los pensamientos. Primero a los pensamientos. Después los pensamientos están divididos en puntos importantes. Y los puntos importantes contienen ¿qué? Palabras con significado, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que ya hemos estudiado eso? Cuando veamos un versículo y vamos a hacer el estudio de Nehemías, tengan eso en mente. Los versículos contienen ¿qué? Pensamientos. Pensamientos es una agrupación de palabras que el narrador, el autor expresa, ¿verdad? Y nosotros decimos, este es un pensamiento. Dentro de ese pensamiento hay puntos importantes. Bajo los puntos importantes hay palabras con significado. Es allí, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a utilizar nosotros los versículos? No es para citar, sino para ¿qué? Analizar. Esa es la diferencia. Los capítulos y versículos no es para citar, sino es para analizar. Por eso somos nosotros intérpretes de la palabra de Dios. Ok. La responsabilidad, entonces, del intérprete de nosotros, no es determinar los capítulos o los versículos, sino el sentido particular y el significado original del escritor en el texto. ¿Qué quiso decir originalmente allí? Y ya hemos hablado de pensamientos, sentimientos y su comportamiento, y eso también es incluido allí. Hay varios componentes de la narrativa personal escrita por un autor bíblico. Entonces, vamos a ver Nehemías en el capítulo 6, y ya pueden sacar sus hojas para comenzar allí. En lo que sigue de aquí en adelante, se va a hacer este ejercicio sobre Nehemías capítulo 6, específicamente versículo 1 al 9, para ver los diferentes constituyentes
que componen una narrativa personal. Los diferentes constituyentes que vienen a componer lo que llamamos nosotros la narrativa bíblica. Ok, noten ustedes ahí la gráfica. Y si no escribieron todo esto, pues vamos a estar regresando ya en lo práctico. La historia de Nehemías, capítulo 6, versículo 1 al 9. La identificación del tiempo de la historia. La identificación del tiempo de la historia es muy importante para hacer un análisis del texto. No está escrito ahí, pero añaden que para hacer una interpretación adecuada de la narrativa personal, nosotros como intérpretes también tenemos que identificarnos con los personajes del texto. Entonces son dos cosas, dos aspectos en que nosotros como intérpretes nos vamos a involucrar. Primero es que la identificación del tiempo de la historia. Número dos, la identificación de los personajes de la historia. Cuando hablamos de la identificación del tiempo de la historia, yo estoy hablando el tiempo, identificar el tiempo de quiénes, los codificadores y los decodificadores. Con eso en mente, entonces, cuando hablamos de la identificación de los personajes, yo quiero no únicamente decir Sanbalat es uno de los codificadores aquí o decodificadores, pero quiero también decir quién es este personaje. ¿Qué son sus pensamientos? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el significado de sus palabras? ¿Cómo las recibo esas palabras, esa conversación? Estas palabras, la narrativa de Sanbalat es una narrativa dirigida a mí. No en el sentido original, pero yo soy uno de los participantes también. Porque yo soy el que estoy estudiando, ¿qué? El libro de Nehemías. Entonces yo vengo a ser uno de los decodificadores. No soy codificador, pero soy decodificador. Pero cuando Sanbalat habla a Nehemías, yo tengo que ponerme en la posición de ¿quién? De Nehemías. Y también tengo que ponerme en la posición de Sanbalat. Entonces yo vengo a relacionarme personalmente con la historia que se está narrando allí, para poder interpretar mejor lo que está dicho y su significado. Es como tomar el papel de esos personajes. Entonces no es solamente de estar leyendo allí y dar un comentario. Sanbalat era un hombre, ¿verdad?, enemigo de Nehemías, que probablemente, como se describe en la Biblia, Sanbalat tenía origen de una mezcla del asirio y judío, y por eso eran enemigos. De ahí surgen los samaritanos muchos años después. A Sanbalat, hermanos, se le describe en la historia como una persona que tenía sangre, vamos a decir, mezclada de otras naciones. Y ustedes saben que no se permitió en la narrativa de Esdras y en la narrativa de Nehemías, no se permitió que los samaritanos o personas que vinieron después mezcladas con otras naciones tomaran parte en el trabajo ahí del templo. Otra vez, pero sabemos que había esa mezcla entre otras naciones, con toda probabilidad los asirios, y que se mezclaron los judíos con los asirios, y ya no es que linaje puro que Dios había esperado, ¿verdad?, de aquellos que le obedecían. Entonces Sanbalat era ¿qué? Enemigo de Dios, y por lo que se dice de su nombre y su descripción, tenía, hermanos, influencia, mucha influencia de otras naciones, ya no era de sangre pura. Ok. Nehemías capítulo 6. Cuando hablamos entonces de la
identificación del tiempo de la historia, hay 3 maneras de identificar el tiempo de la historia. ¿Se recuerdan ustedes? Tiempo cronológico, otra vez. Vamos a regresar. Tiempo cronológico, la hora, el día, el mes o el año en que se escribe la narrativa. Tiempo cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? La clase de tiempo es tiempo activo, es tiempo pasivo. Y finalmente, tiempo gramatical. Creo que el tiempo gramatical ya lo conocemos. El tiempo puede ser ¿qué? Básicamente pasado, presente, futuro. Por supuesto, ya sabemos nosotros que hay otros tiempos en la gramática. Ustedes que ya han estudiado el hebreo y también los que han estudiado griego, hay como 10 tiempos en el griego, hay como 6 o 7 diferentes tiempos en el hebreo. Lo que sí queremos nomás nosotros interpretar si es tiempo pasado, presente o futuro en cuanto a lo gramatical. Muy bien, entonces, cuando hablamos ahí, hermanos, de Nehemías, capítulo 6, versículo 1 al 9, vamos a leer la narrativa. Estén conscientes ustedes, primeramente, que cuando estemos leyendo esta narrativa, a ver si hay una inferencia, si hay una indicación directa a tiempo ¿qué? Cronológico, cualitativo y gramatical. Tengan eso en mente. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque a aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con él mismo asuntos hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Bueno, Dios bendiga su palabra, decimos, ¿verdad? Para que tenga una bendición, la palabra de Dios, tenemos que tener una buena interpretación. Quiero que se quede en mente, ¿no? Porque nosotros usamos mucho, Dios bendiga su palabra. Bueno, sí, Dios va a bendecir su palabra cuando nosotros demos una buena interpretación. Vamos a ver entonces el asunto del tiempo cronológico. Noten ustedes la pantalla. El tiempo cronológico. ¿Cómo llegué yo a la conclusión del año 451? ¿Cómo llegué yo a la conclusión que el mes es el Elul? ¿Qué es Elul?
¿qué es el tiempo de la narrativa? Yo puse ahí 5 días. Entonces, estas son preguntas que debemos de nosotros hacernos, ¿verdad? Para dar una buena interpretación. ¿Cómo llegamos a esto del 451? ¿De dónde creen ustedes que dice la Biblia ahí en la narrativa que fue escrita en el 451? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo? Yo digo que aproximadamente en el 451 es que se escribió el libro de Nehemías. Ese año es cuando creo esta porción que estamos estudiando es cuando se escribió. ¿Cómo podrán ustedes llegar a una conclusión? Si ustedes están enseñando esto en una clase bíblica y uno de los miembros ahí, uno de los estudiantes dice, pregunta, hermano, ¿cuándo aconteció esto? ¿Qué les van a decir a ustedes? Van a decir, ay, hermano, hermana, disculpen, no sé, voy a tener que estudiar esto. Miren, hermanos, si vamos a dar una interpretación, una clase, ya tenemos que traer toda esa información. Yo sé que a veces hay cosas que necesitamos estudiar más, pero esto es una de las cosas básicas, bien básicas. 451. Bueno, hermanos, hay historiadores que se han dedicado a ver la cronología de los judíos. Hay evidencias extra bíblicas de Sanballat, de Gesem. Hay bastante evidencias y se estudia, ¿verdad? Los historiadores estudian todo eso y pueden llegar a una conclusión que más o menos esta es la fecha antes de Cristo que acontece, ¿verdad? Estas narrativas que estamos viendo aquí en Nehemías. Y por eso decimos que en los tiempos de Ciro, y luego hay muchas otras cosas, ¿verdad? Que sabemos por Esdras, se menciona Ciro. Sabemos que más o menos es en el año 451. Ese es mi año favorito, por mis conclusiones. Si ustedes quieren decir el 449, magnífico. Si quieren decir el 453, magnífico. No voy a comenzar una polémica por eso, ¿verdad? Porque lo más cerca que yo pude estudiar es el 451. Entonces, ahí estamos viendo qué tipo de historia. Estamos identificando qué tipo de tiempo. La cronología. Estamos hablando que para hacer un buen exégesis de la fenomenología, primero tengo que entender ¿qué? La identificación del tiempo histórico. Tiempo cronológico, 451. Más o menos, ¿cuándo creen ustedes cuándo se escribió este texto? Más o menos. ¿Dónde? ¿En la 445? O la Biblia tuya dice 445. 445. Está muy mal. El mío es 451. El mío está mejor. Pero por otra vez, la Biblia de ella dice 445. Magnífico. Mis investigaciones me llevaron 5 años más. ¿La tuya qué dice? No, yo tengo un estudio que dice que realmente el libro puede haber sido escrito entre el 425 al 465, que es la época de Artemiso. Ok. Desde 405 a 465. 425 a 465. Entonces son como 40 años ahí. Ese intérprete no quiere causar mucho problema. Puso 40 años ahí más o menos, era de espacio. Dice, no hay manera de cometer un error ahí. Y miren, hermanos, cuando estamos interpretando nosotros la cronología en cuanto al tiempo, acuérdense que no estamos dando algo específico, garantizado 100% que sea así, ¿verdad? Solo que diga el texto en el año 451 o en el año 445, entonces ya la escritura está bien clara. Entre tanto, como intérpretes tenemos que decir, hermanos, aproximadamente. Y es una buena interpretación.
Siempre y cuando no diga, hermano, el 451 es cuando se escribió allí. Que ya es directo, sin decir que pueda haber otras posibilidades. Entonces, esa no es buena interpretación. Solo que el texto lo diga. Ok. Entonces, ¿qué mes creen ustedes? ¿Qué mes sería que se escribió, a lo menos esta narrativa? Porque yo digo el 451, pero ¿qué mes sería? Hay algo en el contexto que me indica a mí que fue escrito en cierto tiempo del mes. ¿Qué creen ustedes? Bueno, tendría que leer los textos antes, ¿verdad? Y tengo que leer desde el versículo 10 en adelante para ver si me da a mí una idea cuándo está aconteciendo esto en cuanto al mes, a los meses del año. Ahora, ustedes saben que hay una diferencia entre cómo se cuentan los meses al sistema judío y cómo se cuentan los meses al sistema nuestro, a nuestro calendario. Nuestro calendario es gregoriano, que realmente está como 4 años atrasado. Hay como 4 o 5 años equivocado en años y nunca se ha corregido eso. Pero el tiempo judío era un poquito más preciso, a lo menos el tiempo que está descrito en la Biblia. Cuando lean ustedes entonces, Nehemías está usando tiempo judío. Noten ustedes el versículo 15. Versículo 15. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul. En 52 días. Wow. Entonces ya parece que esta conversación, esta narrativa del versículo 1 al 9 está dentro de ¿qué? Cerca de eso, un poquito antes o muy cerca a esa fecha específica que se dio allí. ¿Cuándo es el 25 del mes de Elul? Si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿cuándo es ese? Mediados de agosto, septiembre. ¿Cómo? Mediados de agosto, septiembre. Exactamente. El tiempo judío es mediados de agosto, vamos a decir el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Ese es el tiempo judío. Ok. Si yo digo que se llevó ¿cuántos días? 52 días. ¿Verdad? Quiere decir que esto de construir el templo, el muro y esta conversación entre Nehemías y Sanballat aconteció dentro de los 52 días. ¿Cuándo comenzaron los 52 días? Ven, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Análisis para inferir. Cuando vemos el 25, pongan cuántos días antes y cuántos días después para que equivale a cuánto. A 52. Póngalo como cuántos días antes. En 52 días. 52 días antes de tiempo nuestro. Agosto 15. ¿Cuándo sería? ¿Puedo decir más claramente, sí o no? Mayo 22. Como junio. Junio y luego julio. Y luego 15 días, 25 días más. Acuérdense que fue el 25 día de Elul. 25 días de Elul y luego 27 más atrás. Lo va a poner como en julio. Como al principio de julio, puedo decir yo con confianza que esta narrativa del versículo 1 al 9 aconteció, más o menos. ¿Cómo llegué yo a esa inferencia? ¿Cómo llegué a esa inferencia? Estudiando la palabra Elul. ¿Qué es el significado? ¿Cómo se determinó ese tiempo? Y luego hago unas deducciones allí y puedo decir que más o menos como al principio de julio, la primera semana, tal vez la segunda semana, otros dicen hasta la tercera semana. Yo digo entre ese tiempo es cuando vemos estas conversaciones
entre Nehemías y sus enemigos. Ok. Entonces estamos hablando de qué, hermanos, tiempo cronológico. Sabemos más o menos el año. Más específicamente creo que sabemos el mes. ¿Qué del día? ¿Cuánto tiempo se llevó para esta conversación? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se llevó para esta conversación? No menos de 5 días. No menos de 5 días. Ok. Entre 5 y 10. Ok, 5 y 10 está bien. Yo creo que 5 días, más específicamente. Pero, otra vez, ¿cómo llegué a esa conclusión? Bueno, dice el hermano que no. Bueno, ¿cómo llegué a esa conclusión? Porque él dice, me ha enviado 5 cartas. 5 cartas. Exacto. Pero hay algo muy importante. ¿Qué es muy importante? Que este hombre se dice que era gobernador de Samaria. Bueno, sea gobernador, ¿qué lejos está? Samaria. Miren, hermanos, ¿cómo deduje yo 5 días? ¿Qué lejos está Jerusalén de Ono, donde se querían juntar? Donde se estaban llevando la conversación. ¿Estudiaron eso? ¿Qué lejos está? Desde Jerusalén a Ono, que está cerca de Jope. ¿Qué lejos está? Porque esto no usaban carro. No, caballo. Juntaban por a caballo. O a pie. No más que probable era eso. Es que era urgente esta conversación de que se llevara esta junta. Era urgente, cuando tú quieras. No, ya, vamos a ver que ya la quería. Entonces, creo yo que esta conversación no era de esperarse mucho tiempo. Pero, ¿qué es la distancia de Jerusalén a Ono, donde se iban a reunir en esta aldea? Como 12 kilómetros. ¿Cuántas millas serían? Como 20 millas. Como 20 millas. De aquí, bueno, a Humble. ¿Cuánto tiempo se llevaría en un caballo? ¿Como unas qué? 3, 4 horas? No más de 3 o 4 horas. Ahora, vamos a decir que un día. Yo prefiero un día para cuando se mande el mensaje, se escriba, se manda el mensaje, y luego se lee, y luego ahí está esperando el criado, habla con él, y luego se regresa. Un día. 5 veces. No creo que se tardó más de esa caminata, no se tardó más de 8 horas. Por eso digo a la conclusión que más de 5 días, no. Y la urgencia que veo ahí, que ya quieren llevarse a cabo, no. Yo usé 5 veces, como digo, bueno, si se estaba haciendo esta comunicación una vez por día, bueno, son 5 días, no más. A lo mejor si calculábamos por horas, distancia, y inmediatamente le daba la respuesta, dentro de 8 horas ya estaba el criado con la respuesta, y el criado traía la respuesta, una súplica a Nehemías dentro de otras 8 horas. Tiene que dormir. ¿Cómo llegó a esas conclusiones, hermanos? Pero él tenía una comunicación, nada más eso. Este es el trabajo de él. No, el que mandaba las cartas. Ese es el trabajo de él. No sé si está comiendo Zambalat, no sé si está allá juntando fruta, no sé si está limpiando, firmando papeles. No dice nada de la narrativa. Lo único que sé es que esta urgencia de comunicarse. Tengo que yo basarme únicamente en eso. ¿Tenía que bañarse? Pues claro, tenía que bañarse, pero no dice nada la narrativa de eso. Lo único que sé es que 5 intentos hubo para que se juntaran ahí en Ono, que está como a 12 kilómetros de Jerusalén. Entonces yo puedo imaginarme, ¿verdad? Esta distancia y el proceso de comunicación para llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o cuántos días? De 1 a 5 días, digo yo. Si queremos decir de 1 a 10 días, no hay ningún problema. El punto es que queremos llegar a la mejor interpretación en base, ¿verdad?, de distancia, el nombre ONU, la urgencia de la comunicación. ¿Cómo lo tratarían ustedes?
¿Cuánto tardarían para dar una respuesta a lo que dijo Nehemías? ¿Cuánto tardarían ustedes para dar respuesta a lo que dijo Sanballat? ¿Cuánto tardaría Nehemías? El contexto mismo dice que había esta urgencia. Bueno, lo importante no es tanto especificar bien específico, ¿verdad? Tiempo cronológico, sino dar una idea, hermanos, más o menos de lo que está aconteciendo en esta narrativa. ¿Cuántos de ustedes han leído este texto y se habían puesto a pensar de esto? Tal vez del año, sí. Porque cuando nosotros aquí en esta escuela, y creo como en El Salvador y también en Quito y en Little Rock, pues queremos que conozcamos a lo menos cuándo se escribieron las epístolas o los libros, lo escrito, ¿verdad? Pero muchas veces no nos ponemos a pensar en los detalles en cuanto a tiempo, días, cuando no es mencionado en la Biblia. Si vamos a Juan capítulo 1, ahí se usa mucho el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. Oye, pues yo puedo ver cronológicamente, ya no necesito hacer una inferencia. Únicamente digo, mira, aquí está el día y el siguiente día, ahí está Juan, y el siguiente día, ahí está Juan el Bautista otra vez, y el siguiente día, ahí está Jesucristo, y el siguiente día se fueron. Fácil, ¿verdad? Pero esto no lo podemos determinar en Nehemías y muchos otros textos. Tenemos que inferir, haciendo un análisis. Esto ayuda, hermanos, por supuesto, a nuestro conocimiento. Pero más que todo, creo que le da fuerza, le da énfasis a aquellos que están escuchando nuestras clases cuando podemos interpretar de esa manera. Muy bien. Ahora, hay tiempo cronológico y hay tiempo, ¿qué dijimos? Vamos a ver la pantalla. Tiempo cualitativo. Tiempo cualitativo. Tiempo cualitativo quiere decir ¿qué es? Que la historia es activa o pasiva al punto de vista del escritor, al punto de vista del narrador, de aquel que escribe el texto bíblico. Historia activa quiere decir que la persona literalmente, personalmente experimentó ¿qué? Lo que está escribiendo allí. Él estuvo allí. Él estuvo allí. Historia pasiva, como si ustedes recordarán, ya estudiamos en otra clase de hermenéutica. Historia pasiva viene a ser donde el escritor no experimentó lo que escribe allí. Y ya hemos dicho, en otra clase, por ejemplo, el libro de Génesis. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Pablo? Moisés. Digo que todos estamos de acuerdo que fue Moisés. ¿Estuvo Moisés en Génesis capítulo 1? No. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 48. ¿Estuvo en el capítulo 52? ¡Ay! ¿Qué del capítulo 50? A ver, 50. Ajá. Y vio José a los hijos. Lo único que vemos ahí es que vio José a los hijos de Efraín y todo eso. No estaba ahí tampoco, ¿verdad? No estaba ahí. ¿Cómo sabía esa historia? Inspiración de Dios. Entonces, por eso hicimos que si el escritor comienza a escribir algo que él no, se dice algo allí y él no estuvo allí, es historia pasiva. Pero por inspiración de Dios sabemos que esta historia es verdad. ¿Qué de Lucas? Lo que escribe Lucas, él lo vio, él lo experimentó, él lo escuchó, él estuvo ahí para presenciarlo personalmente. Lucas
Lucas. El Evangelio según Lucas. Lucas escribió el Evangelio según Lucas. Lucas, lo que está escribiendo ahí de Jesucristo, y que los apóstoles fueron para allá, y que estuvo aquí, que Jesucristo hizo esto, y que Jesucristo enseñó esto, y que estuvo en Capernaum, y que estuvo allá en el monte de Olivos. Estuvo allí Lucas viendo, experimentando todo eso. ¿Es historia? ¿Activa o pasiva? Es pasiva, ¿ven? ¿Cómo la conoció? Creo que más que todo igual que Moisés. Fue inspirado. Yo sé que dice Lucas, yo fue y indagué y todo eso. Pero no indagó para él aprender, indagó para que Teófilo esté persuadido. No únicamente, yo escribo por inspiración, Teófilo. Yo necesito estudiar la historia. Pero para ti que eres muy científico, ¿verdad? Mira, yo indagué todo esto. Lo que yo te he enseñado, lo que yo te he dicho, inspirado, también lo que ahora te escribo, mira, yo lo indagué y la evidencia es corroborada. Lo que yo te enseño y lo que dice la historia por otros testigos oculares, doble, hermanos, evidencia, ¿verdad? Pero la historia que escribe Lucas es ¿qué? Pasiva. Y es lo que estamos tratando entonces de ver nosotros cuando hacemos un análisis exegético de la historia, si es activa o pasiva. Bueno, en cuanto a Nehemías, regresando ahí, en cuanto a Nehemías, lo que él escribe, versículo 1 al 9, noten la pantalla, ahí dice Nehemías, ¿qué tipo de historia es? ¿Cómo? Activa. ¿Por qué es activa? Porque él la escribió. Él está experimentando ese intercambio de conversaciones. ¿Qué de Gazmú? Lo que dice Gazmú. Noten ustedes, estamos hablando en el punto de vista de Nehemías. Ahí en Nehemías capítulo 6. ¿Quién es Gazmú? Versículo 6. ¿Quién es ese Gazmú? Que también es Gesem. Es el mismo. ¿Versículo 6? Sí, versículo 6. Porque dice, en el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. ¿Quién está escribiendo esto en la cual estaba escrito? ¿Quién está diciendo esto? Sanballat está diciendo eso. Sanballat, pregunto, ¿experimentó lo que él dijo en la cual estaba escrito? Se ha oído entre las naciones. Y Gazmú, obviamente un historiador, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros. Mi pregunta, ¿Sanballat experimentó lo que se oye, que está escrito entre las naciones? Y lo que dijo Gazmú, lo dice. Quiero que hagan un análisis de eso. Sanballat. Primero, Nehemías experimentó esto de lo que dijo Gazmú. Él estaba ahí, se le dijo. Gazmú le dijo a Nehemías, tú andas haciendo esto, andas haciendo esto. Se conversó Gazmú o Gesem con Nehemías. No. Entonces, Nehemías no experimentó nada de eso. Entonces, lo que dice Gazmú, y lo que se dice ahí de entre todas las naciones, un documento, algo escrito así, ¿cómo lo sabía entonces Nehemías? ¿Esa historia que él escribe es pasiva o activa? Pasiva. Es pasiva. Noten, hermanos, la conversación entre Nehemías y Sanballat, Tobías, Gazmú, ¿es qué? Es una historia activa. Pero dentro de esa narrativa hay también, ¿qué, hermanos? Historia que Nehemías no experimentó, pero él la conoce y la escribe. Esa es historia pasiva. Tenemos que estar conscientes, hermanos, ese aspecto de la palabra de Dios cuando la estamos estudiando. ¿Qué de el lector, nosotros? ¿Qué de nosotros? Nosotros
¿Se fijaron como yo leí? Estoy enseñando esto. Yo lo que quiero hacer es que vivamos la historia como si estuviéramos allí. Y aunque diga eso, yo nunca estuve en Jerusalén. Nunca estuve allí, viendo, a Nehemías, intercambiando estas palabras, ¿verdad? Entonces yo soy un lector y cuando estudio, esta es una historia pasiva. En la siguiente clase vamos a seguir viendo cómo se trata esto de identificación del tiempo para entender mejor analíticamente el significado de la narrativa.